Juan Pérez quiere tu opinión acerca de la confianza en un país. ¿Siempre es relativa? ¿En verdad la confianza se basa en los principios de este? Porque no todos tienen los mismos. ¿La propiedad privada es sagrada, por ejemplo? Pónganle pausa para que lean el comentario completo. Muy interesante. Y la respuesta simple es no, la confianza no es relativa. Al menos en términos de sentido común. ¿Confías o no confías? Y una vez que se pierde la confianza es difícil recuperarla, pero se puede. Aunque desde el punto de vista de que unos confían y otros no, o de que dudas si confías o no, pues yo más bien lo llamaría subjetivo. Todo puede ser subjetivo, cambiante y hasta evolucionar. Puedes confiar en el pueblo venezolano, pero si su líder no es institucional y es más fuerte que las instituciones, pues sí, toca esperar a que llegue otro. O puedes no confiar en Trump, pero puedes confiar en la institucionalidad de Estados Unidos. O simplemente por desconocimiento del funcionamiento de algo o desinformación, desconfías de ese algo. Aplica para todos los bandos, personas, países y cosas de la vida. Si lo sabré yo con todos los energúmenos con los que tengo que lidiar en comentarios. Para algunos soy un falso gurú, háganme favor, ¿gurú de qué? Para otros, un adoctrinado del imperio que quiere la deuda. Yo promoviendo la deuda, ¿se imaginan? Lo que es opinar sin conocer, y así puedo seguir. Por otro lado, la propiedad privada en definitiva no es sagrada. Ya no hay nada sagrado en la vida en realidad. Pero es un dogma al que estamos muy acostumbrados y aunque otros esquemas puedan funcionar, cambiar de golpe representaría un shock para la gran mayoría que lo más seguro es que provoque desconfianza. Y con razón. Así que en su mayoría las personas no querrán cooperar con otro tipo de organización social. Porque, ¿por qué diablos quieres quitarme mi casa? ¿Para qué la quieres? Yo me la gané. En fin, no quiero marxistas energúmenos en los comentarios. Conozco la diferencia entre propiedad privada de los medios de producción y propiedad personal. La mayoría lo sabe. Y si no, ya vieron lo rápido que fue explicarlo. Aún así, que un Estado quiera controlar todos los aspectos de la sociedad, incluido qué casa es tu propiedad personal, no es algo que a la mayoría le guste. Por adoctrinados si quieres, o dogmáticos, o por tontos, pero así son las cosas. Aunque las reglas claras y el cumplimiento de tu palabra sí debería ser un dogma, independientemente del modelo que elijas. Pero las personas, y más las que tienen poder, no son muy propensas a cumplir su palabra. El exceso de poder es lo que lleva a abusos, sin importar si hablamos de una empresa, el Estado, incluso una maestra de kinder sobre sus alumnos, tiene poder sobre ellos, puede abusar. Así que la dispersión del poder, repartirlo entre los más posibles, ha sido la opción más viable que hemos encontrado. No es perfecta ni mucho menos. Desequilibrios hay y muchas veces quienes dicen querer ser contrapeso a un poder hegemónico, resulta que concentran demasiado poder en nombre del pueblo, del trabajador, del proletario, de la libertad incluso. Ay, cuatroteístas de veras. ¿Cómo dice el dicho? Ante arca abierta hasta el más santo peca. En este video analizaremos la confianza desde diferentes ópticas, la inversión extranjera directa, la crisis de México del 95, los índices de confianza, China, Venezuela y otras divagaciones. No son muchas. Comenzamos. Inversión extranjera directa. La confianza en un país, entendida como la percepción de estabilidad, seguridad jurídica y predictibilidad, ojo con esta palabra, predictibilidad, en el entorno económico-político, es un factor crítico que moldea las decisiones de inversión extranjera directa. Cuando inversionistas foráneos evalúan dónde colocar su capital a largo plazo, no solo sopesan las ventajas de costos o recursos naturales de un país, sino fundamentalmente la credibilidad y solidez institucional que garantice que sus inversiones estarán protegidas en el tiempo. En otras palabras, un país que inspira confianza atraerá mayor inversión extranjera directa en términos más favorables, mientras que un país con alto nivel de riesgo percibido o instituciones débiles verá mermado el interés de los inversionistas o deberá compensarlo con retornos extraordinariamente altos. Piensen esto también cuando se hable de mano de obra barata, explotación de recursos del tercer mundo y ese tipo de cosas. La confianza de los inversionistas extranjeros no surge de la nada, se construye o erosiona a partir de factores institucionales concretos. Entre estos factores clave que determinan la confianza en un país se incluyen, por supuesto, Estado de Derecho y protección de la propiedad privada. Los inversionistas deben percibir que existe un sistema legal sólido e imparcial que respete los contratos, proteja la propiedad, incluyendo activos de extranjeros, y ofrezca mecanismos de solución de disputas efectivos. Si un inversor teme que sus activos pueden ser expropiados sin compensación o aún con compensación, pero sospecha que no será muy bien pagado, pues no lo hará.
o que no tendrá recurso legal justo en caso de conflictos. Difícilmente se comprometerá con inversiones de largo plazo, o lo hará, pero a un alto precio. Por ejemplo, la percepción de protección jurídica para los inversionistas y acceso a mecanismos de reclamación es uno de los elementos más estrechamente asociados con un menor riesgo regulatorio. Calidad de gobierno, transparencia y corrupción. La eficacia gubernamental y la ausencia de corrupción son pilares de la confianza. Gobiernos transparentes con procesos burocráticos claros y no arbitrarios generan previsibilidad. Por el contrario, la discrecionalidad burocrática y la opacidad fomentan la incertidumbre. Un estudio del Banco Mundial destacó que mejorar la transparencia y reducir la discrecionalidad administrativa hace el entorno de negocios más previsible y menos riesgoso, incrementando la confianza empresarial. Esto incluye consultar al sector privado en cambios regulatorios. Consultar. No empiecen de fanáticos. Sí, hay que regular. Como inversionista te conviene. Forma parte de la confianza que todos jueguen con las mismas reglas y principios éticos. Y quien infrinja las reglas será castigado. Las fallas de mercado existen, libertarios, liberales, austriacos o lo que sean. Soporten y supérenlo, por favor. Eso sí, el Estado, el regulador, debe ser confiable. Publicar claramente las leyes, procedimientos y establecer normas claras. La corrupción endémica, lo que pulula en países en desarrollo, incluidos África, Latinoamérica y el que me digan, aunque por supuesto, pero en menor medida, también en países de primer mundo, en cambio, actúa como un impuesto oculto y un factor de riesgo que ahuyenta inversión. O como dijimos, a mayor riesgo pedirás mayores ganancias. La estabilidad política y estabilidad macroeconómica también son factores clave para la confianza. Se requiere certidumbre en que las reglas de juego no cambiarán súbitamente por caos político o crisis económicas severas. Un país con alta volatilidad política, como golpes de Estado, conflictos civiles, cambios bruscos de régimen, o con historial de inestabilidad macroeconómica, puede ser hiperinflación, default frecuente de deuda, o sea que dejas de pagar, colapsos financieros recurrentes, genera temor en los inversionistas. Por el contrario, la estabilidad política y económica sostenida en el tiempo brinda a los inversionistas la expectativa de que las políticas serán coherentes y que sus proyectos podrán desarrollarse sin sobresaltos. Pero ojo, inversionistas hay literalmente millones. No son solo la empresototota malvada. Esa quizá tenga los recursos suficientes para operar a pesar del ambiente desfavorable, pero igual querrá obtener mayores ganancias por el riesgo. Otros inversores no tan poderosos y que son la mayoría son los que nunca llegan. Es revelador que en una encuesta a 2.400 ejecutivos en mercados emergentes, factores como impuestos bajos o mano de obra barata quedaron relegadas frente a la importancia de la estabilidad política macroeconómica y un entorno jurídico predecible en las decisiones de inversión. En resumen, los factores más importantes para la inversión extranjera, estabilidad y marco legal fiable, están bajo control de los gobiernos. Regulación coherente y predecible, desde leyes sectoriales hasta regulaciones ambientales o laborales. Esta sensibilidad es incluso mayor que la respuesta a mejoras en apertura comercial, por ejemplo. Asegurar reglas claras y estables es fundamental. Los gobiernos pueden lograrlo legislando con participación de los sectores involucrados, evitando cambios bruscos y garantizando la imparcialidad de los entes reguladores. Pero Musk, el tío Richie y compañía. Igual que cualquier propagandista político, jalan agua para su molino. Pero Musk tiene una planta en China, ¿no? Y pues más regulado que China, difícil encontrar. Una cosa son los discursos mediáticos, las estridencias, otra lo que hacen, siempre se los he dicho. Seguro que Musk quiere que un mundo se viva sin regulaciones, pero Musk tampoco es la voz del sector empresarial del mundo, solo es más estridente y exhibicionista. Como tú. Sí, fanático, todo lo que no se adecua a tu percepción personal, subjetiva y sesgada es lo mismo. La confianza se refuerza cuando los gobiernos honran sus promesas y compromisos internacionales. Si un país suscribe tratados, por ejemplo, tratados de libre comercio o acuerdos de protección de inversiones, y respeta sus disposiciones, envía una señal de confiabilidad. En cambio, si las autoridades incurren en prácticas como incumplir contratos, renegar de deudas o desconocer laudos arbitrales, la credibilidad sufre. ¿Y Trump?
Trump puede erosionar la confianza en Estados Unidos, sin duda, si sus instituciones no logran hacerle contrapeso o él llega a controlarlas. Nadie confía en el imperio, intervencionistas a su conveniencia. Sí, y los bancos roban, las aseguradoras no pagan, las bolsas son estafas, el dólar y los sistemas de pensiones son esquemas Ponzi, los médicos cobran lo que quieren y hacen cirugías innecesarias, todos los abogados son tranzas, igual que los policías y jueces, el albañil es borracho, el plomero cobra además, las escuelas solo cobran pero no enseñan nada, los restaurantes te sirven comida podrida y hasta los meseros escupen en tu plato. Y así podemos seguir por horas, en cada actividad de la vida humana. ¿Hay casos reales? Seguro que sí, aunque la mayoría de estas afirmaciones son desconocimiento. La historia económica ofrece lecciones claras. Una vez rota la confianza, cuesta mucho trabajo reconstruirla. México, 1995. En 1994, las autoridades mexicanas prometieron no devaluar la moneda y luego lo hicieron abruptamente, minando los lazos de confianza con inversionistas nacionales e internacionales. Era algo que se tenía que hacer, pues las finanzas públicas ya no daban, pero dijeron que no lo harían. A lo anterior, súmenle el asesinato de Colosio, el EZLN y la crisis financiera provocada por la incapacidad del FOBAPROA para enfrentar la quiebra masiva de bancos. Malas reglas, falta de regulaciones, todo en menos de un año. Los inversionistas no confiaban en México. El FMI y Estados Unidos sí. Dieron un rescate de emergencia a cambio de reformas estructurales. Suprema Corte, Autonomía de Banco de México, IPAB, regulaciones, mismas que México implementó. Más o menos, nada es perfecto, pero dale. ¿Estados Unidos confiaba en México? Pues relativamente, o mejor dicho, subjetivamente. Tampoco es que tuviera muchas alternativas, pero si México no realiza esas reestructuras institucionales, sí habría representado el fin de la relación, el fin de la confianza. Nos impusieron sus recetas neoliberales y endeudaron al país por siglos. Ni porque ya viste los videos de FOBAPROA, pero bueno. ¿Ven cómo la confianza es subjetiva? Si estás desinformado y eres visceral, todos son tus enemigos, en fin. Eventualmente poco, no que digas uy cuánto, pero la confianza de los inversionistas se restauró. México saneó su economía, ha habido cambios democráticos y aquí seguimos. Esperemos seguir así. El PRIAN. Sí, ya sabemos, PRIAN malo, Primor bueno. Ajá, bueno. Mira, no es mala onda, el PRIAN es un asco, sin duda. Pero el Primor también. Si no puedes verlo, mejor omite tus comentarios. Este canal es para gente seria, lo siento. Ve a elegir a tu juez, ándale, corre. Seguro que eso no minará la confianza en las instituciones del país. No necesitamos a esos inversionistas mañosos, corruptos y explotadores. Indicadores de confianza y riesgo país. ¿No se me han dormido? Empieza lo bueno. Debido a la importancia de la confianza en el clima de inversión, se han desarrollado numerosos indicadores cuantitativos que permiten medir o aproximar el nivel de confianza que inspira un país a los inversionistas. Estos indicadores combinan variables institucionales, económicas y financieras para reflejar el atractivo y riesgo relativo de cada nación. Entre los más relevantes tenemos el índice BIDEM, variantes en la democracia. BIDEM es un conjunto de indicadores que miden la calidad de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en más de 170 países. Incluye métricas sobre imperio de la ley, corrupción, libertades civiles, entre otras. Aunque no fue diseñado específicamente para inversión, sus subíndices, por ejemplo, el índice de libertad económica y Estado de Derecho o el de ausencia de corrupción, son utilizados por analistas como proxies de calidad institucional. Estudios empíricos, ciencia económica, mi querido Fer, saludos a Fernando, te estoy molestando, han encontrado que, en general, mayor democracia y mejor calidad institucional se asocian con mayores flujos de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. Es decir, países que puntúan alto en índices tipo BIDEM tienden a atraer más inversión extranjera per cápita, o sea, por cráneo. En parte porque garantizan mejor los derechos de los inversionistas. Ojo con lo de per cápita. China puede recibir muchas más inversiones que Suiza, pero por cabeza. El BIDEM, Variedades en la Democracia, que es impulsado por la Universidad de Gothenburg en Suecia y la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, también tiene un indicador sobre la efectividad del gobierno que incorpora aspectos como la calidad de la provisión de los servicios públicos, la calidad de la burocracia, la competencia de los funcionarios, la independencia de la administración pública en relación con las presiones políticas y la credibilidad del gobierno en relación con sus promesas políticas. Algo parecido a la actitud y conducta del gobierno en relación a lo que se espera de él. Este indicador toma valores de -4 a 4. El último dato es de 2022. México anda a media tabla, ni azul ni rojo, con -0,28.
En el extremo con buenos resultados están, qué raro, Suiza 2.05, Dinamarca 1.99 y Noruega 1.94. América Latina tiende hacia los rojos, con Chile y Uruguay con puntajes apenas positivos. Si vemos la evolución de México en el indicador, ha caído, especialmente a partir de 2015. No es exclusivo de la 4T, pero tampoco mejoró, o al menos revirtió la tendencia, como les gusta decir, cuando las cosas no les salen bien. Caso contrario a lo que ha sucedido con China, que empezó en un nivel más bajo que México y que ahora lo supera, como en casi todo lo demás. En otros países como Dinamarca o Suecia, el indicador se ha mantenido bastante constante. Estados Unidos, al igual que México, presenta una caída, pero sigue estando mucho más cerca de los primeros lugares. Quizá esta constancia de los países nórdicos e incluso del propio Estados Unidos puede tener que ver con la confianza en que, si inviertes ahí, sabes cuáles son las reglas y qué esperar. O sea, no hay incertidumbre. Y recuerden que entre mayores inversiones, más escasez de mano de obra, mayor producción, mayores salarios, mayor generación de riqueza, más se reparte, en general también tienden a la equidad. Existen muchos más índices. El índice de facilidad para hacer negocios, Doing Business, publicado por el Banco Mundial, al menos hasta 2020. Clasificaba a los países según la facilidad de abrir y operar empresas, simplificación de trámites, cumplimiento de contratos, registro de propiedades, pago de impuestos, etc. ¡Pago de impuestos! Lo altos o bajos de los impuestos o contribuciones sociales nada tienen que ver con la libertad económica. También está el índice de confianza en inversión extranjera directa de Kearney. Este indicador, publicado anualmente por la consultora A.T. Kearney, se basa en encuestas a ejecutivos de empresas globales para rankear los países según la confianza o atractivo percibido para la inversión extranjera directa. A diferencia de indicadores puramente retrospectivos, el índice Kearney capta la percepción futura y el sentimiento de los inversionistas. Un país que sube en este ranking generalmente lo logra por mejorar su clima de negocios, estabilidad o perspectivas de crecimiento. Por ejemplo, históricamente México ha tenido altibajos en este índice, reflejando cambios en la percepción inversionista. Tras varios años fuera del top 25 mundial, recientemente México recuperó la posición 21 en el ranking. ¿Ves? Y tú hablando mal siempre. Sí, lástima que esta emisión fue antes de la reforma judicial. Veremos qué pasa con la próxima. Este retorno de México al índice se atribuye a factores como las oportunidades de nearshoring, mayor estabilidad económica, que se ha dado a lo largo de décadas, y reformas que fortalecen ciertos sectores, lo que indica un resurgir de confianza de los mercados globales hacia el país. Esperemos siga así, aunque, repito, a diferencia de otros índices, evalúa expectativas a futuro. Aunque también evalúa dimensiones como estabilidad política, fortaleza económica, infraestructura, capital humano, tamaño de mercado interno, innovación y sostenibilidad, factores que en conjunto pintan la confiabilidad y atractivo de una nación para los negocios internacionales. También tenemos el riesgo país, que es una medida financiera que refleja la prima de riesgo que exigen los inversionistas para colocar capital en un determinado país en comparación con un referente seguro, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Una forma común de medirlo es a través del índice MBA Plus, Emerging Markets Bond Index, de JP Morgan, que calcula el spread o diferencial de tasa de los bonos soberanos de economías emergentes frente a bonos estadounidenses libres de riesgo. Un spread amplio indica que el país es percibido como de alto riesgo, pues sus bonos pagan mucho más que los de Estados Unidos para compensar a los inversionistas. Por el contrario, un spread bajo, cercano a cero, implica confianza cercana a la de un país seguro. El riesgo país sintetiza múltiples dimensiones de confianza: estabilidad macro, solvencia financiera, estabilidad política y calidad institucional. Por ejemplo, a inicios de 2025, Venezuela mostraba un riesgo país ENVI astronómico de 23.459 puntos base o 234.59% de sobretasa, como lo quieras decir. O sea, si Venezuela quiere pedir prestado, tendrá que pagar al menos 234.59% de intereses, más lo que pague el bono de Estados Unidos a 10 años. El imperialismo. El imperialismo nada. Venezuela tiene historial de no pagar sus deudas. De hecho, está en default. Por eso tienen su oro embargado, genio. Venezuela. En serio, no sigas interrumpiendo o pensando que escribir en comentarios muy lógicos. Escucha, pon atención. Es el más alto del mundo, muy por encima del promedio latinoamericano de 424 puntos base.
Esta cifra refleja que prácticamente nadie confía en la gestión económica venezolana, ni siquiera Rusia o China, obligando a prometer rendimientos descomunales para atraer capital, lo cual obviamente es hipotético, porque esto lo que significa es que nadie le presta al gobierno de Maduro, punto. Ni Maduro pediría a esas tasas. Bueno, quién sabe, puede ser que sí sea tan idiota. Si el gobierno cambia, pues ya será otra cosa. Actualmente los bonos del Tesoro a 10 años están en 4.36%, el bono mexicano 9.82%, pero Japón 1.5%. Ahora saben por qué Japón está tan endeudado. En realidad pide prestado barato y a su vez vuelve a prestar a mayores tasas. Lo mismo que hace China, cuyo rendimiento a 10 años es de 1.88%. Ven cómo la ideología, modelo o sistema no tiene nada que ver. Pero no nos adelantemos, ahora vemos el caso chino. Volviendo a Venezuela, la administración de Maduro utilizó parte de sus reservas de oro como garantía para obtener préstamos. Estas operaciones, conocidas como swap de oro, le facilitaron en su momento a Chávez y a Maduro acceder a préstamos que oscilaban entre 6 y 9% anual, tasas bajas comparadas con el riesgo país venezolano. Incluso en la época de Chávez rondó entre 629 y 655 puntos base, ligeramente arriba del promedio, pero nada del otro mundo. O sea que perfectamente podían acceder a créditos que rondaran el 10 u 11%, pero prefirieron los swaps de oro. De Chávez se pueden decir muchas cosas, la opinión personal, subjetiva y sesgada de cada uno, pues es eso. Pero a pesar de su discurso antiimperialista y reglas de juego cambiantes que a muchos podían no gustar, preferencias por ciertos sectores, acusaciones de corrupción también, un modelo de país que puede o no gustarte, la confianza en Venezuela seguía razonablemente sólida. No cayó en default, no hubo fraudes electorales, expropiaciones sí, todas indemnizadas, por las malas muchas. Hubo sanciones sí, pleitos de lavadero para variar con Estados Unidos, pero nada relevante que al mundo le importara. Es con Maduro que este indicador alcanzó niveles históricos. Venezuela tiene oro retenido por diferentes razones. Como ya dijimos, el gobierno de Chávez ofreció ese oro en garantía en varias ocasiones para obtener créditos baratos, recuperando siempre el oro. Incluso repatrió gran parte de lo que Venezuela tenía guardado en Inglaterra para facilitar estas operaciones. Pero Maduro no operó igual, incumpliendo pagos con Citibank y Deutsche Bank. Chávez ya había repatriado unas 160 toneladas de oro. Cuando Maduro asumió el poder, Venezuela contaba con más de 300 toneladas de oro, ya sea en el extranjero o en Venezuela la mayor parte. En pocos años queda menos de la mitad. Solo 20 de esas 300 toneladas son las embargadas por el Banco de Inglaterra por temas de desconocimiento del gobierno de Maduro. El Banco de Inglaterra no se lo está quedando, no lo usa, no saca préstamos con esa garantía. Solo que al no estar segura la legitimidad del gobierno de Maduro, pues argumenta que no puede entregarlo. ¿A quién se lo entrega? Pero el resto son estupideces de Maduro. Pidió prestado a bajo costo y no pagó. Pues ¿qué le hacemos? Los bancos se quedaron el oro, obviamente, y mal negocio para ambas partes. Los bancos no querían ese oro, querían que les pagaran. Confianza. En cambio, otros países emergentes con mejor reputación exhiben riesgos país mucho más bajos. El promedio global ronda los 300 puntos base. Insisto, nada tiene que ver la ideología o modelo de país, pero si con sus acciones, como Rusia y Cuba, minan la confianza, pues... En el caso de Rusia, fue excluida del índice en 2022, pero antes de las sanciones y la guerra tenía una ponderación del 4.92%. Cuba ni siquiera emite bonos en los mercados globales. No me extenderé en el caso cubano, se cuece muy aparte, pero sí recibe préstamos. Si quieren chismecito, déjenlo en comentarios. China. China representa un caso singular en el tema de confianza e inversión extranjera. A pesar de no ser una democracia liberal, ha logrado atraer masivamente inversión extranjera directa en las últimas décadas. Esto desmiente la noción de que solo las democracias plenas inspiran confianza inversionista y más aún, porque si eras dictador de derecha, a lo mejor sí, que la izquierda no puede hacerlo, pero aplica lo mismo para Brasil con Lula y muchos ejemplos más. Lo importante es la estabilidad bajo un régimen consistente. Eso sí, reformas pro mercado pueden generar un clima de confianza suficiente para el capital foráneo o hacerlas más atractivas. Antes de 1978, bajo la economía centralizada maoísta, China estaba prácticamente cerrada a la inversión extranjera. No existía confianza alguna de inversionistas occidentales, ni China la buscaba, similar a lo que sigue haciendo Cuba hoy.
No es que el mundo no quiera comprarle a Cuba o los gringos lo impidan, o que no quiera el mundo invertir en Cuba. Es Cuba quien no lo permite, se autoembarga, mientras el discurso de embargo y bloqueo sigue siendo aprovechado políticamente por ambos, por Estados Unidos y por Cuba. Yo creo que hasta se hablan por teléfono y se pitorrean de risa, como estos güeyes. Unos ganan votos entre la comunidad cubana, en Florida principalmente, y otros favores internacionales, como petróleo gratis, ¿verdad, Claudia? Ay, no sé, hay que estar tarugo para seguir creyéndole media palabra al régimen cubano. Sin embargo, con las reformas de Deng Xiaoping a partir de 1978, China inició una apertura económica global, creando zonas económicas especiales y promulgando leyes que permitían la inversión extranjera, primero en forma de empresas conjuntas, joint ventures, y luego en formas más flexibles. Uno de los pilares para construir confianza fue precisamente delimitar espacios con reglas claras para extranjeros. Por ejemplo, en las zonas económicas especiales de Shenzhen, Xiamen, etc., el gobierno ofreció incentivos fiscales, facilidades burocráticas y garantías de repatriación de ganancias a cambio de atraer capital y tecnología. Aunque el entorno legal chino seguía siendo en general débil, en esas zonas se procuró dar seguridad jurídica específica. Esto envió la señal de que China, aun siendo un país comunista, respetaría los acuerdos con inversionistas dentro del marco de sus nuevas leyes de inversión. Con el tiempo, China amplió la apertura. En los 90 permitió inversión extranjera en manufactura a gran escala. En 2001 ingresó a la OMC comprometiéndose a reglas comerciales internacionales y posteriormente abrió sectores como el automotriz, aunque requiriendo igual joint ventures, 50-50, lo cual muchos socios extranjeros aceptaron, confiando en el potencial del mercado chino. La predictibilidad de las políticas de apertura, generalmente anunciadas con antelación e implementadas gradualmente, fue crucial. Los inversionistas vieron consistencia en la dirección de apertura y pudieron planificar en consecuencia. China ha mantenido históricamente controles de capital estrictos, lo que significa que el libre flujo de dinero hacia y desde el país está regulado. Paradójicamente, esto no ahuyentó la inversión extranjera directa. De hecho, algunos argumentan que los controles de capital, al evitar salidas abruptas del mismo, redujeron la volatilidad financiera interna, dando a los inversionistas de largo plazo más confianza en la estabilidad del entorno. Por ejemplo, a diferencia de economías emergentes con libre movilidad de capital, que sufren ciclos de entradas y fugas bruscas, China pudo mantener un tipo de cambio relativamente estable y evitar crisis cambiarias porque los capitales no podían salir libremente en masa. Para un inversionista que construye una fábrica, esa estabilidad cambiaria y macroeconómica bajo control estatal era un punto a favor. Eso sí, la contrapartida es que repatriar beneficios en China implica cumplir procedimientos y regulaciones de cambio. Las utilidades deben pasar auditorías anuales y hay trámites vía la SAFE, la Administración Estatal de Divisas. Pero si cumples con las reglas, todo en orden. Cumplir reglas, consistencia, ser predecible. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacer las cosas bien? Es que tú no eres como AMLO, él sí entiende al pueblo. Pues si la 4T entiende tanto al pueblo, que deje de apapacharlo y malcriarlo y lo eduque. China ha permitido a las empresas extranjeras repatriar sus ganancias tras pagar impuestos, sin mayores problemas en tiempos normales. Esto ha mantenido un nivel aceptable de confianza. Las multinacionales saben que sus dividendos eventualmente pueden ser enviados a casa, aunque con ciertos retardos administrativos. Los controles impiden fugas súbitas, pero China no los usa para confiscar capital extranjero, pues ello minaría por completo su atractivo. En resumen, el régimen chino logró un balance entre control y confianza, control estricto de los flujos para estabilidad, pero trato relativamente favorable a la inversión para que las empresas no teman perder su dinero. Es cierto que China carece de Estado de Derecho independiente al estilo occidental. Los tribunales no son autónomos del Partido Comunista y la corrupción sí ha sido un problema en muchas otras áreas. Para compensar esto, ha promulgado leyes modernas, la ley de empresas con participación extranjera, ley de sociedades mercantiles, leyes de propiedad intelectual y otras del estilo. De hecho, recientemente, 2020, China unificó su tratamiento legal de empresas nacionales y extranjeras, derogando normas antiguas y haciendo que todas las empresas en China se rijan por la misma ley de sociedades, sin importar la nacionalidad del inversor. Este hito legal eliminó distinciones que antes preocupaban a las multinacionales, otorgándoles un piso jurídico más equiparable al de las firmas locales. Además, China estableció zonas de libre comercio y experimentó con entornos más libres en ciudades como Shanghái, para mostrar su compromiso con un marco regulatorio predecible y pro negocios.
En años recientes, ante la desaceleración económica, el gobierno anunció planes ambiciosos para fortalecer la apertura económica. En 2024 lanzó un plan con 24 acciones enfocadas en expandir el acceso a mercados y liberalizar más la inversión extranjera, reduciendo la famosa lista negativa de sectores prohibidos o restringidos a la inversión y adoptando políticas de estímulo a inversiones en manufacturas avanzadas, tecnología y sectores verdes. También se están fomentando condiciones de competencia más equitativa entre empresas extranjeras y nacionales. Por ejemplo, garantizando que las licitaciones gubernamentales no discriminen y que haya transferencia fluida de datos entre filiales internacionales. Incluso se ha enfatizado la necesidad de alinear la regulación doméstica china con estándares internacionales en áreas como propiedad intelectual y reglas de la OMC, atendiendo a críticas pasadas. Es decir, pese a las tensiones geopolíticas y los desafíos internos, China busca proyectar la imagen de un destino donde imperan cada vez más la certidumbre y las reglas claras para los negocios. Resultados en inversión extranjera y lecciones, gracias a este enfoque, China se convirtió en uno de los mayores receptores de inversión del mundo. En 2021, según el Banco Mundial, China captó alrededor de 173 mil millones de dólares, siendo el segundo mayor receptor global ese año. ¿Quién fue el primero? Pues, ¿quién crees? Estados Unidos. Siempre es Estados Unidos. De hecho, recibe casi el doble cada año que China y entre 4 y 5 veces más que México, que suele rondar el sexto o séptimo lugar, gracias a su vecindad con Estados Unidos, no se hagan ilusiones. Podemos hablar cosas muy bonitas de China, sin duda. Igual sigue lejos de Estados Unidos. Necesita recibir casi 5 veces más para ser comparable, por el tamaño de país y población. Pero va muy bien, genera confianza. En China no hay propiedad privada como la entendemos de este lado del mundo, ni en los medios de producción, ni en la propiedad personal. Tu casa en realidad pues solo es tuya por 70 años en el mejor de los casos y siempre que no te metas en broncas con el gobierno. Y lo mismo aplica para una fábrica o industria. Pero China nos deja la lección de que la credibilidad en las políticas y la estabilidad a toda costa pueden sustituir, en cierta medida, este tipo de cosas. En tanto, no critiques al gobierno, claro, insisto. Y la falta de pluralismo político, al menos a ojos de los inversionistas, nunca ha sido un problema. Igual solo están invirtiendo, no viviendo ahí. No obstante, es un equilibrio delicado. Si un gobierno autoritario abusa de su poder contra inversores, nacionales o extranjeros, o genera incertidumbre normativa, como ha ocurrido en muchas partes del mundo, la confianza podría desmoronarse rápidamente, ya que no existen contrapesos democráticos. Hasta ahora ha sabido mantener un contrato implícito con el capital extranjero, proporcionar crecimiento, orden y ganancias a cambio de inversión y tecnología. Mientras ese contrato se mantenga, la confianza seguirá fluyendo en forma de inversión. Vamos a la fuente, vamos a la fuente, vamos a la fuente, fuente de sodas. Venezuela ejemplifica el lado opuesto, cómo la destrucción sistemática de la confianza puede llevar a la casi desaparición de la inversión extranjera, incluida la de China, de los pocos aliados que le quedaban. A ver, porque una cosa es que mi discurso político se alinee con el tuyo o que yo sea de no intervención, yo no opino, pero en los hechos, hasta la inversión china en Venezuela ha ido decayendo con los años, hasta prácticamente quedar en ceros o pidiendo garantías muy altas, costos muy altos, recuperación muy alta. En pocas décadas, Venezuela pasó a ser uno de los destinos más prometedores de inversión en América Latina, a convertirse en un paria para los inversionistas internacionales, debido a la inseguridad jurídica, políticas erráticas y colapso institucional. Ya que algunos inocentes crean que tiene algo que ver con el régimen que tenga, pues es otro asunto. Y lo mismo aplica no solo para extranjeros, los nacionales. La fuga de capitales y personas, pues es impresionante. Propaganda del gobierno, ni modo, que salgan a reconocer somos unos incompetentes, corruptos y no cumplimos nuestra palabra, pues no va a pasar, ¿verdad? Por muy incompetente que sea el régimen, entre petróleo y narcotráfico, pues tienen para pagar propaganda y propagandistas. Expropiaciones masivas y socialismo del siglo XXI, pues resultado, a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y especialmente en su segundo mandato, 2007 en adelante, el gobierno venezolano emprendió un vasto programa de nacionalizaciones y expropiaciones de empresas privadas, muchas de ellas con participación extranjera. La filosofía oficial era que sectores estratégicos debían estar bajo control del Estado para avanzar en la revolución bolivariana.
En la práctica, esto significó que multinacionales y firmas locales en áreas de petróleo, electricidad, telecomunicaciones, cementos, siderurgia, banca, alimentos y comercio, o sea, todas, fueron forzadas a vender sus activos al gobierno, frecuentemente a precios fijados unilateralmente o simplemente expropiadas sin negociación genuina. Según estimaciones, entre 2002 y 2012, el gobierno de Chávez intervino o expropió cerca de 1.200 empresas en Venezuela, pero sin conocimiento en administración, tecnología y todo lo necesario para sacarlas adelante, basados quizá en su desconfianza del imperialismo yanqui, de los grandes capitales, de los empresarios que solo quieren explotar al pobre, o sea, basados en su opinión personal, subjetiva y sesgada. Sí, la confianza es subjetiva, pero no relativa. Venezuela no confiaba en el mundo y ahora el mundo no confía en ella. Cada anuncio de nacionalización reforzaba la imagen de Venezuela como un país donde la propiedad privada carece de garantías, lo que desincentivó gravemente la inversión. Empresas que resistían medidas intervencionistas como controles de precios o restricciones laborales impuestas por el gobierno eran señaladas y tomadas por el Estado. No es que no se valga cambiar las reglas, pero con base en acuerdos, escuchando a todas las partes. Si es unilateral, no funciona, se pierde la confianza. Un ejemplo sonado fue la expropiación en 2010 de la cadena de supermercados Éxito, de capital franco-colombiano. El gobierno declaró de utilidad pública todos sus inmuebles y ordenó la adquisición forzada de sus activos, obligando a la casa matriz, Grupo Casino, a ceder su participación al Estado venezolano. Si bien hubo negociación de por medio, quedó claro para los inversionistas extranjeros que ninguna empresa, por exitosa que fuera, estaba a salvo de ser absorbida por decreto. Esta incertidumbre absoluta pulverizó la confianza. ¿Quién invertirá en ampliar operaciones o en un nuevo proyecto sabiendo que podría ser confiscado cuando al gobierno le pareciera estratégico? A ver, si eso quieres como gobierno, aislarte, pues está bien. Pero entonces ten tantita dignidad, un mínimo de honestidad intelectual y no chilles por embargos o cosas así. Tú eres autosuficiente, ¿no? Tú desarrollarás tu tecnología de la nada, tú solito, no necesitas al mundo. O sea, quieres que te compren petróleo y usar el sistema de pagos internacional, pero solo para lo que a ti te conviene y bajo tus condiciones y todos los demás tienen que hacer lo que tú digas, pues necesitas ser poderoso para hacer eso. En comparación, ya en 2007, países vecinos medianos como Colombia atrajeron 8.200 millones y Brasil 37.400 millones, mientras que Venezuela ya recibía prácticamente cero inversión. De hecho, muchos años posteriores, las salidas de capital, o sea, empresas extranjeras abandonando y vendiendo activos, superaron a las entradas, resultando en inversión neta negativa. Expertos señalaban que, dada la dimensión de la economía venezolana, la inversión anual debería ser del orden de 3% del PIB, unos 6.000 millones, pero ni siquiera alcanzaba el 10% de ese monto, y en su mayoría era chino o rusa, que pedían recuperaciones de capital mucho más altas. Claro, el riesgo es mayor. Reconstruir la confianza en Venezuela requeriría cambios profundos en su modelo político-económico para garantizar nuevamente derechos básicos a los inversores. Un proceso que, de emprenderse, tomaría muchos años dado el daño acumulado. Confianza y decisiones de inversión de largo plazo, porque no solo será, bueno, ya se fue Maduro. La cosa es, ¿qué mercado quedó para invertir? O sea, ¿qué compradores potenciales hay? ¿Cómo desarrollamos eso? Los casos que revisamos reafirman una conclusión transversal. La confianza o su ausencia moldea radicalmente las decisiones de inversión de largo plazo. La inversión extranjera directa, a diferencia de los flujos financieros de corto plazo, implican un compromiso prolongado, construir fábricas, explotar recursos, desarrollar mercados locales, que solo se asume si el inversor tiene una expectativa razonable de estabilidad futura. Y recuerden que todos somos inversionistas, no importa si tienes un poquito de dinero en tu Afore, en un ahorrito para el retiro, en el banco, en donde sea. No quieres que ese dinero se mande a inversiones donde corre el riesgo de que se pierda. Las inversiones directas suelen ser hundidas, o sea, no recuperables fácilmente. Si un Estado quiere ser dueño de algo, como en el caso chino, que es socio de las empresas, la noruega Equinor, Pemex o la que sea, está muy bien. Si es una cooperativa con los trabajadores dueños y asociados, también está bien. Pero la lógica empresarial no cambia por el modelo o la propiedad del activo, horizonte de inversión e irreversibilidad. Es decir, la confianza se traduce cuantitativamente en el costo de capital de los proyectos.
Un país con baja confianza, alto riesgo, enfrenta un costo de financiamiento mayor, como ya mencionamos, sea deuda más cara o exigir a los accionistas un mayor retorno esperado. Pero para explicarlo con manzanitas, por ejemplo, un mismo proyecto de fábrica que ofrezca un flujo de caja X puede tener un valor presente neto positivo en Portugal, o sea, riesgo bajo, costo capital de 8%, pero negativo en Nigeria, riesgo alto, costo capital quizá 20%. Lo bueno es que fue con manzanitas, sí le entendieron, ¿no? La diferencia es la prima por riesgo país. Cuanta menor confianza, mayor prima exigida y menos proyectos pasan el filtro de viabilidad. Esto lleva a menor inversión agregada. De hecho, se ha observado que una mejora en indicadores de confianza, por ejemplo, reducción de riesgo regulatorio, puede estimular fuerte aumento en la probabilidad de nuevas inversiones. Al disminuir la prima de riesgo, más iniciativas privadas se vuelven atractivas. Por eso países compiten, o deberían competir, por bajar su riesgo país, mejorando fundamentos y reputación. Saben que eso ampliará el universo de inversiones que empresas globales consideran en su territorio. La confianza tiene un componente de memoria. Una nación que haya sufrido episodios de violación de contratos o crisis recurrentes puede cargar con una reputación negativa por un tiempo, aún simplemente reformas. Los inversionistas suelen adoptar la actitud de ver para creer. Requieren evidencia sostenida de buen comportamiento para modificar significativamente sus percepciones. México, por ejemplo, tardó buena parte de los años 90 en convencer a mercados de que la disciplina había llegado para quedarse luego de 1994. Aún no se ha roto esa confianza, pero está en stand-by, digamos, a la expectativa de ver qué pasa. Hay incertidumbre y eso detiene las cosas. Además que nuestro vecino no ayuda. Si se aferra a temas de aranceles, menos inversión llegará. A la mayoría les interesa Estados Unidos, no México. Las que ya están aquí siguen reinvirtiendo, pero pocas nuevas llegan. La 4T tiene que manejar con pinzas el tema de la reforma judicial si no quiere que las cosas se le salgan de control. Algo similar ocurrió con economías como Argentina, que tras frecuentes defaults y cambios de reglas, sigue afrontando escepticismo inversor. Sus tasas de riesgo país permanecen elevadas porque los inversores incorporan ese riesgo político recurrente. Milei ha logrado bajarla de 2.500 puntos base en 2023 a entre 900 y 500. JP Morgan señala que esta cifra puede estar influenciada por factores técnicos relacionados con la metodología de cálculo del índice. Luego les explico eso. Como sea, es notable la mejora, aunque sigue por arriba del promedio y en definitiva no es definitiva. La reputación de confiabilidad también se construye a lo largo de décadas. Chile fue uno de los destinos favoritos de la inversión en Latinoamérica en gran medida porque desde los 90 mantuvo políticas estables, Estado de Derecho firme y apertura económica sin retrocesos, creando una imagen de puerto seguro. Las decisiones de inversión de largo plazo se basan no solo en la foto del momento, sino en la trayectoria esperada. La confianza se convierte en una especie de capital intangible que los países acumulan o gastan según sus acciones. Hasta China quiere invertir en Estados Unidos, así como Estados Unidos invierte en China. Un mensaje clave es que la confianza se gana con hechos, no con discursos. Si tú prefieres dar un discurso populista para ganar elecciones, aunque pierdas la confianza extranjera, bueno, pues a costa del bienestar de la sociedad ya es otro asunto. Los países que aspiran a atraer mayor inversión extranjera deben enfocarse en construir un entorno predecible y seguro para los negocios, leyes que no cambien arbitrariamente, contratos que se cumplan, corrupción combatida, políticas económicas sensatas y estables. Esto está completamente bajo el control de los gobiernos, como indicó el estudio del Banco Mundial. Los tres factores principales que impulsan la inversión, o sea, estabilidad política económica, marco legal previsible y garantías jurídicas, dependen enteramente de las decisiones de política interna. Por eso viva el anarcocapitalismo, muera el Estado y viva la libertad, carajo. Madre santa, ignoraré ese exabrupto, porque por ahí surgieron videos de anarcocapitalismo versus comunismo o algo así, ¿no? ¿Cuál era más utópico, inviable? Y yo agregaría estúpido, pero bueno, no quiero ofender. Si quieren video de eso, por favor déjenlo en comentarios. Como sea, no se trata de ofrecer privilegios excesivos a los inversionistas extranjeros, sino de extender a todos los agentes económicos un ambiente de certidumbre y reglas claras. Cuando ese ambiente existe, los inversionistas responden. Las probabilidades de que entren nuevos capitales aumentan notablemente con cada mejora institucional.
Por el contrario, si un país se desvía hacia la imprevisibilidad o el abuso institucional, el retiro de inversiones puede ser drástico y costoso, desencadenando crisis difíciles de revertir. En última instancia, la confianza en un país es un activo invaluable. No figura en los balances gubernamentales, pero determina en buena medida la tasa a la que un país puede financiar su crecimiento y la cantidad de inversión productiva que puede atraer. Como dijimos, no es que no se puedan cambiar las reglas, pero en definitiva, si se hace, debe ser por consenso, gradualmente, de tal forma que se dé tiempo de adaptación y considerando a todas las partes. Y rechazar reformas solo porque es la oposición, pues tampoco es buena idea. El confrontamiento directo y la imposición solo produce desconfianza, o sea, pérdidas. Ojalá nos quitemos las conspiraciones y los fanatismos. Si te gusta un modelo, propónlo y promuévelo. Si la mayoría está de acuerdo contigo, lo hacemos. Pero mentir sobre las virtudes de la dictadura china, ignorar los claros errores de Venezuela, exagerar los defectos de Estados Unidos y viceversa, ignorar las virtudes chinas, descalificarlo solo por ser una dictadura, creer que Estados Unidos es lo mejor, promover X o Y escuela de pensamiento económico, ideología o lo que sea, ignorando las cualidades de otros y mintiendo o descalificando, no tiene ningún sentido. Y lo mismo aplica para el PRIAN y el Primor. La verdad, tarde o temprano sale a la luz y la confianza puede ser subjetiva un tiempo, hasta que se vuelve objetiva cuando tienes que tomar decisiones. Dijeran por ahí, si me engañas una vez, es tu culpa. Si me engañas 2 veces, es mía.